Muy buenos días, hermanos. Su hermano en Cristo Abad Sea, saludándolos como siempre desde la comunidad de Lacey, Washington, del grupo Oración Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón, para compartir con ustedes el día de hoy la reflexión de la primera lectura. Hoy, viernes 4 de enero del 2019, compartiremos la lectura que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Esperando que abramos el corazón al Señor en esta lectura, reciban un saludo de nuestra comunidad. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Meditemos y abramos el corazón al Señor a través de esta primera lectura de la primera carta de Juan. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo, como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios. Y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de la rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Está fuerte la lectura, hermano, pero es la verdad. Es realmente la verdad. Todos pecamos. Todos hemos pecado y todos somos pecadores y todos pecamos. Pero fíjate lo que dice exactamente la lectura. Debemos de actuar con rectitud, ser rectos y correctos, ser justos como Dios es justo, ¿sí? Como Él es justo, tenemos que ser justos. Y muchas de las veces, fíjate bien, te voy a dar un pequeñito ejemplo. Muchas de las veces nosotros como cristianos, como católicos, como siervos de Dios, un servidor, como su servidor, decimos que queremos ser justos, pero muchas de las veces no somos justos ni con nosotros mismos. Y a veces nos criticamos y nos juzgamos a nosotros mismos, cuando el que está en ti, el que vive en ti, el que recibes en la Eucaristía, el que recibes a través de la oración, cuando oras y pides la presencia, la gloria del Espíritu Santo que venga a ti, es justo y es santo. Entonces, nosotros mismos tenemos que ser justos con nosotros mismos y con los demás. No nada más con los demás, también con nosotros mismos. ¿Sí? Porque si nosotros queremos practicar la justicia, tenemos que practicarla con nosotros mismos y después con los demás. ¿De acuerdo? Entonces, si Dios está en ti, si tú recibes la Eucaristía, si tú haces oración, eres de un servidor de Dios, tienes que ser justo como Dios es justo. Y no nomás siendo servidor, aunque no seas servidor. Aunque no seas servidor. Todos pecamos, pero fíjate bien lo que dice la lectura en el versículo 9. El versículo 9 dice, el que ha nacido de Dios. El octavo dice, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Para eso se ha manifestado Dios en tu vida, en tu familia, en ti. Para eso el Espíritu de Dios que has recibido en el bautismo, y si estás renovado, si ya recibiste tu retiro de iniciación, si ya recibiste tu crecimiento, si estás sirviéndole a Dios, Dios se ha manifestado en tu vida para eso, para deshacer las obras del diablo, para deshacer todo pecado, toda maldad en tu vida, todo mal pensamiento, todo mal sentimiento, ¿sí? Y llenarlo solo con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios ha manifestado en tu vida para eso, no para que tú brilles y que tengas una carita de angelito, una sonrisota bien contenta. No, Dios se ha manifestado en tu vida para quitar de tu mente, de tu corazón, odio, rencores, malos pensamientos, malos sentimientos. Para eso se ha manifestado Dios en tu vida, ¿sí? Y en mi vida. Toda la gloria para Dios, ¿sí? Entonces, tú has nacido de Dios. Entonces dice, el que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios. Y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios.
En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice que todo aquel que recibió a Jesús, recibió la gracia de ser hijo de Dios. Entonces tú has recibido a Jesús. Tú has recibido a Jesús. Tú recibiste el bautismo y recibiste el Espíritu Santo, recibiste a Jesús. Si tú recibes la comunión, vas y comulgas en la parroquia, tú recibes a Jesús. Y Jesús está en ti. Entonces, si has tomado tu crecimiento, tu retiro de iniciación, han renacido en el Espíritu Santo, te has renovado y el Espíritu Santo está en ti. Entonces, Dios está en ti. Entonces, por el hecho de que Dios está en ti, no debes de pecar. No debe, está fuerte la palabra porque dice que en esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios. Tampoco el que no ama a su hermano. Y en el versículo 8 dice que el que peca es del diablo y no es de Dios. Por lo tanto, si eres del diablo, no eres de Dios. Pero hermano, vas a decir tú, no, pues es que yo soy bien pecador. Todos somos pecadores. Pero está la gracia. Dios nuestro Señor nos dejó la gracia en el último capítulo del Evangelio de San Juan, cuando le dice, vayan y perdonen los pecados. Al que los confiesen se les serán perdonados y al que los retenga se les serán retenidos. Tenemos la gracia del sacramento de la confesión. Entonces, si tú sientes que estás lleno de pecado y dices, no, pues yo he pecado, pertenezco a la lectura, porque lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, el que peca es del diablo y no es de Dios. Entonces, si a través de esta lectura el Señor te inspira y dices tú, yo no quiero ser del diablo, yo quiero ser de Dios, corre al sacramento de la confesión. Y si no puedes ir a confesarte, corre y habla con un sacerdote, pídele consejería y empieza a arreglar tu situación para que puedas confesarte y puedas recibir la comunión. Todo tiene solución con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios y para la gloria de Dios todo tiene solución. Pero que Dios, nuestro Señor y el Espíritu Santo toque tu corazón a través de la lectura. Porque o perteneces a Dios o no perteneces a Dios, perteneces al demonio. El que no está conmigo está en mi contra, dice el Señor. Entonces, algo muy importante dice al final de la lectura del versículo 10. Dice, y tampoco el que no ama a su hermano. Fuerte. Dice, puedes decir, no, pues yo amo a mi hermano. ¿Sí? Pero a tu hermano en general, no nada más al de sangre, sino a toda la creación, a todo el ser humano, tienes que amarlo. No nada más a tu hermano de sangre, a tu vecino, incluso a aquel que te cae más gordo. Tienes que amarlo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, ame a tu prójimo como a ti mismo. San Juan, en la carta, en la primera y la segunda carta, y en el Evangelio nos dice que debemos de amar a nuestro hermano. San Pablo dice, sopórtense unos con otros con amor. Porque ve la cabeza dura que somos nosotros y decimos, no, es difícil amar al hermano, es difícil amar al que te odia, o al que te tira, que te maltrata, que te difama. Sin embargo, con la gracia de Dios, puedes hacerlo, hermano. Por eso yo te invito, hoy en este día, que reflexionemos en esta lectura. En esta lectura que es un poco fuerte, pero es muy hermosa. Porque nos enseña a que o estás con Dios o estás con el diablo. ¿Sí? Entonces, corramos al confesionario, hermano. Pidámosle la gracia a Dios de poder estar en gracia. En gracia para pertenecer a Él y no pertenecer al demonio. Que fortalezca nuestras debilidades, que nos ayude a vencer las tentaciones, a vencer las asechanzas del demonio con la gracia de Dios, por medio de Dios y para Dios, para mantenernos en gracia. Hermano mío, hermana mía, tú que escuchas y ves este video, yo te invito a que reflexionemos en esta lectura del día de hoy y que Dios Espíritu Santo inspire en ti un pensamiento agradable para cambiar
y dejar de pecar y pertenecer a Dios y no al demonio. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su santo manto, que el Espíritu Santo sea tu guía hoy en este día y todos los días de tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.